Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa se graba viernes 18 de julio. Un día como hoy, a las 5 de la tarde, hace 94 años, nació su productor. Hoy cumplo 94 años. He recibido desde temprano mensajes de amigos, mensajes de voz, correos, llamadas, muy afectuosos, a los cuales agradezco la cortesía de su llamada. Y en mi familia, naturalmente, una fecha como la de hoy despierta una alegría natural. Yo me encargo de suavizar su euforia y les hago la fiesta. Les hago la fiesta. Y digo, bueno, yo estoy a 6 años del siglo. Estoy en extra inning. No, papá, que usted puede. Extra inning, dije. Esperar la hora del Señor. Eso es todo. Bien. Comenzamos el programa con una nota de pésame. El amigo Rafael Suberví Fello se nos fue. Ayer, jueves, se le sepultó en el cementerio Puerta del Cielo, luego de llevarle a la Cámara de Diputados y al Salón del Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde él fuera diputado y alcalde, respectivamente. Según cuentan mis hijos, porque yo, por razones obvias, no puedo estar en esas aglomeraciones. El sepelio fue muy concurrido, muy concurrido. Lo que indica claramente lo que fue Fello. Fello fue una muestra increíble de cordialidad. Y a mi amigo cordial, a mí particularmente siempre me atrajo que nunca nuestra amistad se afectó con aquellos vendavales de lucha política en los cuales yo participaba enfrentando a muchos de sus compañeros. Él, eso parece que lo tenía resuelto. Ustedes pelearán con él, pero ese es mi amigo. Y lo cumplió plenamente, cordial, sincero. Me apenó mucho su muerte y quiero expresarle el más sentido pésame a su viuda, a sus hijos, y a él rogar al Señor por el descanso eterno de su alma y que le dé paz a sus restos. Bien, como ustedes saben, yo organizo siempre una guía de temas. Repito, no para saber lo que voy a decir, no, sino de qué debo de hablar. Huyéndole a la posibilidad de que los temas se me arremolinen, que es muy frecuente aún en los jóvenes, y se desordenen. Pero hoy traje una guía corta, pero a mi juicio
muy importante, muy sensible para nosotros los dominicanos. Increíblemente sensible. Debe de estar ya o por llegar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Haití, en un viaje que durará 2 días su estancia, no tan breve como aquel que hiciera al principio del año en Jacmel, que fue apenas unas horas en que estuvo. Se reunió con el entonces presidente de turno del Consejo Colectivo de 10 que gobierna supuestamente Haití, Leslie Magloire. Ahora va por 2 días. Yo, cuando oí la noticia y la leí en los diarios, el Listín Diario, Diario Libre, todos informados por F, le puse caso a ese viaje, porque, como bien saben ustedes, desde este programa se ha sostenido con mucha firmeza un juicio, una evaluación de la situación haitiana relativa a la cuestión de sus bandas de pandilleros criminales y el control de estas sobre el 90% del territorio de Haití. Sostuve que se produciría una metamorfosis lentamente de la condición de pandillero criminal a guerrillero liberador. Recuérdenlo. Uno de sus jefes, el más militante, el que más se exhibe en televisión, Barbecue, se encargó de darme la razón porque tiempo después declaraba que ellos eran luchadores por la liberación y la salvación de Haití. Naturalmente, mis juicios fueron siempre severos y justos. La condición de pandilleros asesinos no es una calificación que le dan desde fuera. Ellos han ejercido esa condición en Haití. Han producido más de 40,000 asesinatos. Números de ONU, que ya sabemos su historia triste, cómo salió con su minustad deslucida, el desastre después de 13 años de ocupación y estériles, de convivencia con las mafias del mundo que controlan Haití desde hace décadas. Hay que decirlo como las cosas son, sin subterfugios. Esa tesis, ese pensamiento, me comenzó a tranquilizar la suerte de su estabilidad, de su consistencia. Precisamente cuando el presidente de Colombia, una nación hermana muy importante, Gustavo Petro, fue por primera vez a Jacmel, en el sur de Haití, por horas, a principios del año. Déjeme ver. Principio del año, sí. La idea es
que ahora esta visita es más interesante. Se produce en un momento en que en Colombia, por desgracia, cosa que lamentamos sus amigos y admiradores, hay una especie de volcán, de efervescencia inquietante en el poder en su nivel mayor. El presidente Petro ha tenido que luchar con circunstancias. Bueno, la más grave, la denuncia de un posible derrocamiento y el señalamiento de que su vicepresidenta podría estar, por lo menos, oyendo a los conspiradores. No sé si activa. Renuncias de ministros claves, de la confianza originaria de Petro, algunos desórdenes de corrupción. El hombre ha tenido que debatirse en este año, lo que va de año, con circunstancias muy delicadas en lo interno, que incluso ha permitido a muchos suponer que su estabilidad como poder es quebradiza y que podría producirse un fenómeno de su desaparición, teniendo o habiendo tenido una base tan popular, tan sólida en su elección. Ha ido perdiendo. Un exministro lo trató con mucha dureza, lo acusó de consumo de cocaína, que hacía ausencias breves de 2 días porque había que tratarlo, una serie de cosas horribles. Y en el orden internacional sus relaciones se han deteriorado aún más. En cuanto a Israel, ni hablar, porque esa es una relación que desde el principio ha estado rota y tirante. El desencuentro. Pero con Estados Unidos también ha sido una relación que flotó al principio, que después con la cuestión de la deportación de inmigrantes se quebró, se amargaron los ánimos de ambos presidentes, Trump de Estados Unidos, Petro de Colombia. Armaron una guerra de Twitter increíble. Entonces, en ese contexto conflictivo es cuando se anuncia y se publica que el presidente va a Haití 2 días. Se dice en la declaración oficial que se reunirá con la autoridad haitiana, que tratarán temas económicos, culturales y sobre todo la cuestión de la pacificación de Haití. Bueno, es algo que todo el mundo espera y anhela. ¿Cómo pacificar a Haití? Se entiende que lo principal es atacar las pandillas, desarmarlas, volver al control de los territorios y reconfigurar por lo menos un Estado posible. Porque actualmente está desfigurado. No existe, la nación sí, pero el Estado no existe. Está en manos de bandoleros, porque tienen el control hasta de los centros de poder, la capital misma está bajo su control. Entonces, yo pensé
La metamorfosis de pandilla a guerrilla liberadora, pandilla criminal a guerrilla liberadora, puede venir por ahí ya. Puede estar a punto de evidenciarse más. Cuando un presidente de una nación tan importante como Colombia pasa 2 días, se dice con la autoridad, ¿quién puede negar que en esas casi 100 horas de estancia no se produzca un diálogo entre ese presidente y los jefes fundamentales de las pandillas bajo discreción, haciendo el presidente de Colombia un papel de mediador? Él, sobre todo, que es un hombre que proviene de la izquierda. Recuerden que él fue un miembro importante del movimiento M19, una leyenda en Colombia, con sus luces y sus sombras. Su fundador, Carlos Pizarro, candidato asesinado, el ataque al Palacio de Justicia, la muerte de todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, su trato con el cartel de Medellín y Pablo Escobar. Bueno, todo eso es parte de la historia, eso es incontestable. Puede hablar porque tiene las condiciones básicas para hablar con gente que está hablando de la liberación de Haití. Así las cosas, yo le dije a mi auxiliar, quiero hacer el programa alrededor de este tema, de Colombia y su presidente, que quiero comenzar a ver como mediadores fundamentales en una paz, una pacificación de Haití. No es un presidente del orden democrático, tradicional, no me corresponde a esa etnia, a esa raza. Fue una sorpresa, ¿no? Viene de la izquierda militante, y es presidente de Colombia. Puede hablar entonces con pandilleros, desde luego no lo puede hacer públicamente, porque sería objeto de reproches sobre el fundamento de que un presidente mediar con asesinos capaces de producir más de 40,000 asesinatos, ancianos, niños, etc., sería un escándalo. Pero se puede hacer con cierto secreto y advertir a los que gobiernan supuestamente, aparentemente, lo que yo llamo el esperpento de Caricón, la Junta Colectiva de Transición. Miren, ustedes no van a vencer a ese. Kenia vino y ha sido un fracaso. Ese Consejo de Seguridad le va a resultar difícil organizar un reforzamiento africano militar y policial. En África se comenzó a hablar de la posibilidad entusiasta de convertir a Haití en la 6ª región de África. Trump gobierna a Estados Unidos. Eso no es sencillo. Ustedes tienen que ceder. Y a los levantados decirle, ¿por qué ustedes han sido tan crueles con las poblaciones? Nosotros nos vimos en la necesidad de matar jueces de Suprema Corte de Justicia, magistrados, ocupar un palacio de justicia, un horror, buscando quemar todos los expedientes relacionados con las extradiciones
¿Qué buscan ustedes con estos asesinatos en masa y ese acorralamiento y ese desalojo sanguinario de poblaciones y de seres inocentes, indefensos? Los jefes le pueden decir, bueno, la realidad es esta. Cumplíamos un mandato implícito del organismo internacional. ¿Cómo? Vamos para República Dominicana, pero no vamos como guerrilla. Le estamos enviando, preparando una ocupación que va creciendo y va a tornarse, si nosotros queremos, en hordas. República Dominicana va a responder con sus armas, con sus dos ejércitos, el ejército formal y el popular, que necesariamente va a brotar. Habrá sangre, habrá fuego, y entonces los organismos internacionales, con ese cinismo de siempre, esa hipocresía pecaminosa, intervendrían ambas naciones. Pero nosotros a la larga ganaríamos mucho, porque hemos sostenido que esa parte este de la isla era nuestra. Pese a que nosotros nos asentaron aquí, los franceses y los ingleses, 200 años después de estar los españoles en esa colonia, en esa tierra, y que ellos han lucharon contra Francia, desalojaron a Francia, lucharon contra nosotros, declararon su independencia. Le degollamos mucha gente al salir, pero no importa. Ahora podríamos alcanzar lo que podría nuestro 10º departamento, que es fabuloso porque tiene puertos, aeropuertos de gran calado, los puertos y los aeropuertos muy modernos, 4 creo en total, internacionales, y eso va a favorecer mucho a la gente que nosotros, con la gente que nosotros contamos. ¿Quiénes son los que cuentan para ustedes, señor Barbecue? Bueno, recibimos armas poderosas a mansalva. Se publicó que todo venía de Florida, que era como una especie de responsabilidad de Estados Unidos. Pero mi auxiliar me busca los papeles y yo encuentro Gobierno colombiano denuncia el robo de 1 millón de armas enviadas probablemente a Haití, del 24 de mayo de 2024. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes la grave desaparición de más de 1 millón de armas y municiones de 2 bases militares probablemente enviadas a Haití. El mandatario atribuyó dicho robo a las redes del tráfico vinculadas a grupos ilegales colombianos y extranjeros. Ya cuando vino a Jacmel hablaba de que toda la droga que salía del Catatumbo venía a Haití. Entiéndase. Las armas fueron sustraídas, comillas, con destino a subdemandantes como grupos armados en Colombia y probablemente conflictos extranjeros. El más cercano, el de Haití, declaró el mandatario desde la Casa de Nariño. Según Petro, comillas, hay más de 1 millón de municiones perdidas
entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles provenientes de las bases militares de Ptolemaida, centro, y la Guajira, norte. Ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas, añadió Petro. En Colombia, un país atravesado por medio siglo de conflicto armado, la fuerza pública se encuentra en el ojo del huracán. Esto debido a frecuentes escándalos de corrupción y complicidad con narcos y guerrillas colombianos involucrados en el magnicidio del presidente de Haití, decía la publicación. Mayo del 24. La desaparición del armamento se detectó durante una inspección de inventario junto al ministro de Defensa, Iván Velázquez, y del comandante general de las fuerzas militares, Heider Giraldo Bonilla. Petro destacó que Haití está a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira, uno de los arsenales robados. Sus declaraciones ahí están. El 7 de julio del 2021, un comando de mercenarios colombianos asesinó a tiros al presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Dijo Petro, esperamos concretar las investigaciones para tomar todas las decisiones que se deben adoptar, dijo el ministro Velázquez, no fue Petro, interrogado sobre posibles despidos dentro de las bases militares afectadas. Ese antecedente sobre las armas, relatado, denunciado al mundo el 24 de mayo de 2024, le da una fuerza especial al mediador por la paz de hoy, que dice o alega ser Petro, el presidente de Colombia. No olviden que nosotros fuimos los dañados porque nuestros arsenales fueron saqueados. Esas armas seguro que se vendieron y vinieron aquí, probablemente una parte de ellas. Ahora, ¿quién la pudo pagar? La droga, los carteles, dinero, los mismos que dieron 500 millones de dólares un buen día para que Haití se pusiera al día con Venezuela en el pago de una deuda de valores debidos del Plan Caribe del tiempo de Hugo Chávez Frías. Uy, Dios mío. Y ocurre eso en un momento en que aparecen cosas como esta. Putin alega, Nicaragua es un amigo o aliado confiable. Hay tropas rusas en Nicaragua bajo el pretexto de entrenamiento de tropas nicaragüenses. Ya tiene a Cuba hace 67 años como su afluente ideológico y como quizás el más activo y más preparado para dirigir toda la estrategia de la droga como arma de la guerra híbrida esta del fentanilo. Estamos. ¿Cómo va a ser esto? La región puede arder de repente. Y nosotros aquí, asando batatas, entretenidos con lo que va a ocurrir en el año 28.
quién va a ser candidato, cómo va a ser la fórmula, si será del partido de gobierno el ejemplo de armonía o se producirá ruptura entre ellos nuevamente. Una serie de, lo voy a decir para no excederme, en juicios que merecen de reproche. La idea es, Trump está en Estados Unidos. Ahora acaba de surgir algo interesante. El hombre que encabeza la tormenta misionera, que yo así la llamo, que está estremeciendo a Washington y al mundo y a su propio pueblo. Es una virtual revolución lo que está haciendo, corrigiendo excesos, falencias de todo tipo, con una franqueza enorme que yo en mi pregunta del miércoles destacaba en la entrega que titulé La franqueza de Trump, encantadora, no, tosca y osca, o encantadora y fascinante. Y pongo los dos pareceres que ha habido sobre ese hombre. Hablo de todo cuanto pasó, como ordalía, las persecuciones, de su elección aplastante y de cómo al mundo le ha dado la cara en un Estados Unidos nuevo, haciéndose respetar, porque la verdad es que degeneró, se volvió una especie de caricatura. Basta recordar la vergüenza aquella de la salida de Afganistán, abandonando 85 mil millones de dólares en armamento en manos de los talibanes, de la noche a la mañana, sin siquiera advertirles a sus aliados que estaban participando en esa guerra. Cambian las cosas. ¿Qué va a hacer Trump con estas señales que hay con Haití? De Venezuela no hay que dudar. Maduro confesó desde el principio. El que se meta con Haití se mete con nosotros. Y una vez utilizan el argumento aquel de que Bolívar recibió armamento para reanudar la guerra. Bueno, Petro dice, los primeros barcos, los primeros hombres, las primeras armas para nuestra independencia la ofreció Haití. Todo eso, una leyenda de 200 y tantos años. Sí, y tiene realmente la nación ese historial. Y tiene una diáspora brillante, abogados, médicos, técnicos importantes, regada en Europa, que no va a Haití a luchar, pero desde fuera trama para liquidar a la República Dominicana y favorecer ese Haití, el cual ellos no pueden pisar. O si lo pisan, están expuestos a lo peor. Trump insiste en los problemas de la droga y dice que México no ha hecho lo suficiente. La señora presidenta de México, muy serena, muy enérgica, le respondió en su momento, sí, hemos hecho lo debido. Militarizó la frontera, envió miles de soldados, operaciones de interdicción de millones de pastillas, desmantelamiento de carteles, pero ahora surgió un resabio último. La presidenta de México, que es una académica, según entiendo, con una preparación de científica, piensa
en planos respetables. Le dice a Trump, mire, presidente, usted lo primero que tiene que hacer para demandar eso es denunciar y admitir que el consumo está allá en Estados Unidos. Planteó la presidenta de México. Ahí parece que se exasperó un poco, perdió la serenidad. Un problema que yo conocí muy de cerca cuando era presidente del Consejo Nacional de Drogas y asistía a los eventos diversos que se celebraban en Estados Unidos, en Uruguay, en Canadá. Y siempre se produjo la cuestión de que desde Colombia entonces, no de México, a Estados Unidos se le decía, sí, es verdad, tenemos el problema de la droga, pero ustedes son los que demandan la droga. Y en Miami, en un acto que preparara el general Barry McCaffrey, muy importante, se trabó esa discusión. Y él hizo una exposición interesantísima diciendo, una cosa es la tragedia de millones de adictos enfermos. Y otra cosa es la existencia de decenas de carteles criminales dirigiendo el tráfico del veneno que aniquila a esos millones de jóvenes. Nosotros tenemos el consumo, es cierto, pero son las víctimas. Lo que andamos es por perseguir a los que producen esos hechos, que son los victimarios. Yo a la presidenta de México, con el mayor respeto, porque le siento admiración por ella, le digo, doña Claudia, no es necesario que Trump diga y admita que allá está el consumo. Basta con ofrecer la escalofriante cifra de 70 u 80 mil muertes por el consumo del fentanilo. Más bajas que todas las guerras, que las de todas las guerras últimas que Estados Unidos ha participado. Esas son las víctimas, ese es el conflicto. Lo que se pide es actuar contra los que insisten en dirigir eso. Ahora hay una modalidad delicada que surgió en algo que la propia respuesta planteó y la pregunta lo planteó en muchas entregas. Lo que yo llamé una especie de armisticio virtual entre la familia del Chapo Guzmán, sus hijos, y el gobierno americano. Ahora se ha visto con Ovidio, el último. Se declaró culpable, se acogió a la condición de testigo protegido, pero va a colaborar, parece que ya está colaborando, en todo lo que sea la denuncia de lo que ha sido el tráfico diabólico del fentanilo. ¿Cuál es el peligro? Que esos capos que están, el Mayo Zambada está incluido en eso, que todavía no ha definido su juicio, si se va como culpable y cooperador o se expone a la perpetua que le impusieron insolitaria a el Chapo, corren el riesgo la clase política mexicana. Precedente, no estoy hablando de la actual ni esas cosas, de que puedan salir algunos enclaves importantes de ella, de un modo u otro, con una participación complicitaria de apoyo
a ese tráfico infernal. Entonces, nosotros, yo hice el ejercicio mental en mi última pregunta. ¿Y qué hará Trump? ¿Qué pensará Trump de esta intromisión más intensa y puntual de China y Rusia en los trastornos de Haití? ¿Y qué pensarán los norteamericanos que siguen a Trump en los servicios de inteligencia acerca del papel que puedan jugar las izquierdas de Venezuela, de Colombia y de otras partes de América Latina para ayudar a que las guerrillas puedan ser transformadas por obra casi de magia en guerrillas liberadoras? ¿Qué hará Trump? Obama se sabe lo que hizo. Barack Hussein Obama. Lo digo en mi pregunta. En Perú dijo, díganle al pueblo de Haití que yo cumplí lo prometido. Después vino el Consejo de Seguridad. Kenia, África, policía y militar. Estamos. Fracaso total. Pero la pandilla y sus hordas en programa, progresando contra nuestra seguridad. Trump puede decir, no. Es un ejercicio mental el que he hecho, dándole espacio a mi imaginación. Brasil, que yo llamo nuestro admirado mastodonte, 10 millones de kilómetros cuadrados, tiene territorio suficiente para albergar la cantidad de familias completas que pueden ser establecidas legalmente de Haití para descongestionar la presión demográfica sobre un suelo destruido, que habría que intentar recomponerlo por los medios actuales que existen para crear la feracidad en los desiertos. Y puede decirle a las naciones africanas, ya se reunió con 5 estados, entre ellos el principal para estos fines, la República de Liberia, Made in USA. La creó Estados Unidos en el año 1828, tiempo del presidente Monroe. Su capital primera se llamó Moravia. No sé si ahora es Moldavia, era Moravia. Se rieron de Trump y trataron de escarnecerlo. Es un ignorante. No se le preguntó que cómo era su inglés y él le contestó con mucha paciencia, presidente, yo lo adquirí en Liberia, como queriendo decir, usted es un estúpido, un ignorante. Nosotros tenemos formación norteamericana desde hace 2 siglos. No, el mensaje está dado. Esas 5 naciones que conversaban con Trump, ¿tocarían acaso el tema de Haití? ¿Le plantearía Trump a ellos la posibilidad de hacer una descongestión demográfica de las presiones terribles del pueblo haitiano desesperado, con el apoyo norteamericano, internacional si se quiere, si es que deciden hacerlo? No se sabe. No se sabe. Pero lo planteó, lo pudo plantear.
Haití no iba a dejar de ser tema cuando ya existe el elemento, la euforia de Kenia y los otros estados africanos mayores, militaristas y fuertes en lo policivo, de que Haití puede ser la sexta región de África. No, aquí no, en el Caribe no, porque así convenga a Rusia, porque así convenga a China, no. Eso está en nuestro vientre. Nosotros no lo vamos a permitir. Eso puede venir. Pero siempre que hago esos ejercicios, me digo, Dios mío, qué débiles, vulnerables somos nosotros. Parecemos desvertebrados como nación. No se siente la unidad nacional con la intensidad que debería sentirse ante el peligro para todos. Es serio. Bien, un último aspecto que quería tocar es algo que me llamó la atención y me preocupó. Los ataques de Israel a Siria. La reciente visita del primer ministro Netanyahu a Washington, sus conversaciones con Trump de apenas unos días, fueron seguidos por esos ataques. ¿Qué daño le puede producir esos ataques a la política de Trump por la paz? El Trump que abolió las sanciones de Siria, que se entrevistó con su sereno líder, antiguo Al-Qaeda, al-Sahara, y le dijo al mundo, ese muchacho desde joven tuvo que luchar con cosas graves, porque él había sido de Bin Laden. Pero a Siria hay que restablecerle su grandeza histórica. La vamos a ayudar. Y el pueblo la población de Damasco se tiró a la calle a avivarlo. Estos ataques que pasan. Estuve viendo que se originaban en que fuerzas sirias residuales de la guerra civil, que no son necesariamente controladas por Damasco, por los que tienen el poder en Siria, con los que pactó Trump, esa tregua generosa, iniciaron persecuciones contra los drusos, contra los kurdos y contra los cristianos. Que Israel, frente a los drusos, sobre todo porque está la cuestión de los altos de Golán, que una parte tiene Siria, donde hay una población drusa, y otra parte tiene Israel, que la tomó en el 67, donde hay otra parte importante de cientos de miles de drusos. En el ataque se produjo algo que, por fortuna, Netanyahu pidió excusa. La única iglesia católica jamás fue alcanzada por un misil. Destruyó, parece, su torre, la afectó gravemente. Creo que hubo 2 muertes. El Papa León XIV se sintió muy, muy apenado. Pero vi que hubo excusa de Israel. ¿Cómo se hará este hombre tan franco que le dice a Putin, tú tienes 50 días
para que negociemos la paz de Ucrania, porque yo tendría que ayudar de algún modo a Ucrania. Y Putin hace un desprecio entre ellos que tenían una relación admirable. ¿Cómo se van a comportar con Israel, donde es tan decisivo el respaldo de Estados Unidos? No era público, pero podría ser más o menos por debajo un estado de advertencia. No toque a Siria, porque nosotros estamos empeñados en recuperar a Siria y vamos a ayudar a la recomposición de su grandeza histórica. Y los otros le van a decir, sí, pero miren lo que están. Sí, pero eso no conduce a la paz. Es decir, estamos que por más que uno dé vuelta en ese laberinto, no termina satisfecho. Llega la línea roja del espacio, del tiempo, de los programas, de los artículos, y hay que cruzarse de brazos y decir, bueno, en fin, déjame amarrar a la imaginación y ver cómo controlo mis preocupaciones, que son preocupaciones de muchos en el mundo, porque la suerte total del mundo anda por ahí en esos territorios que pueden ser destrozados por más guerras. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, en su canal 33 de Claro, domingo a las 11 de la mañana, en nuestra versión central. Que asimismo Teleimpacto, por sus canales 52 de Claro y 22 del cable, a las 12 del mediodía, una vez termine la versión central, reproducirá nuestros contenidos a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, y que a partir de las 12 del mediodía estaremos en YouTube, ya elevado para conocimiento más abierto. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Hasta entonces, si Dios quiere.